Hola a todos, nosotros vamos a revisar hoy día en este curso pues lo correspondiente a la segunda parte del sistema cardiovascular. Ya estamos en lo que es configuración interna del corazón. Sin nada más que decir, vamos a empezar con esta clase, esta corta clase, ¿no? Ok, nos habíamos quedado hasta la configuración interna de lo que es el atrio derecho, ¿no? ¿Verdad? Aquí vemos pues cómo esta configuración interna de este atrio es una de las más complejas de las cámaras del corazón. Aquí podemos visualizar pues varias estructuras que las analizamos en la clase pasada. Vemos aquí el foramen oval, bueno, perdón, en la fosa oval, el limbo de la fosa oval, era foramen oval en estado embrionario, ¿no? Por acá vemos lo que es la cresta terminalis, ¿no? ¿Verdad? Que era pues más o menos como la zona en la que está la unión entre la vena cava superior y la vena cava inferior. También podemos ver las dos válvulas, ¿no? ¿Verdad? La válvula de la vena cava inferior y la válvula de el seno coronario, ¿ok? Esos son varios detalles. Recuerden que también repasamos el trígono o triángulo de Koch, el cual es muy importante también aquí conocerlo para conocer la ubicación del nódulo, en este caso atrioventricular, ¿ok? Entonces, chicos, sin nada más que decir, creo que podemos proseguir, ¿no? ¿Verdad? Haciendo el repaso aquí. Recuerden que hacia anterior, ¿no? ¿Verdad? Ya se comunicaba con el ventrículo derecho y aquí encontrábamos este orificio que está tapizado por una válvula, la válvula atrioventricular derecha, ¿ok? Bien, ahora hablando de lo que es el ventrículo, ok, imagínense que nosotros pasamos de aquí, ¿no? ¿Verdad? Pasamos este agujero que está aquí, si ven esta válvula, pasamos este agujero que está aquí, pasamos de aquí para acá, ¿ya? Y nosotros ya nos encontramos acá, ¿ok? Como nosotros ya nos encontramos, pues chicos, en este punto, aquí, aquí encontramos pues lo que es el orificio atrioventricular, ¿no? ¿Verdad? Ya en la clase pasada también hablamos de la configuración interna del ventrículo derecho, hablamos de los tipos de músculos papilares, que para repasar son tres, de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Los de primer orden son estos que están aquí, ¿no? ¿Verdad? Que tienen pegadas cuerdas tendinosas al vértice de cada uno de estos. Las de segundo orden son las que tienen forma de puente y los de tercer orden no son más que los que tapizan, ¿no? ¿Verdad? Los que tapizan la pared ventricular. ¿Ok? Ahora, recordemos la estructura de las válvulas, ¿no? Las válvulas estaban formadas pues por, o sea, todo completo es una valva, ya vamos a hablar de eso en un ratito. Pero las válvulas, cada una estaba formada pues por su respectiva válvula, ¿no? ¿Verdad? Y la cuerda tendinosa, ¿ok? Y las cuerdas tendinosas. Recuerden que tenemos músculos papilares de acuerdo a eso, músculos papilares anteriores, músculos papilares posteriores y músculo papilar septal. Recuerden que tenemos pues esta se llama válvula tricúspide porque va a tener tres cúspides, ¿no? ¿Verdad? En cambio la otra se llama mitral porque solamente va a tener o bicúspide, ¿no? ¿Verdad? Porque solamente va a tener en este caso dos grupos de músculos papilares, uno anterior y uno posterior. Aquí tenemos anterior, posterior y septal. Punto. ¿Ok? Bien, aquí ahora sí podemos ver pues ya el orificio. Aquí es como que miren, este corte de aquí es como que si yo cortara más o menos de esta manera, así, ¿ok? Y lo viera desde arriba, ¿ok? Más o menos así, un poco así, a grosso modo, ¿no? ¿Verdad? Pero antes de hablar de esto, quisiera hablar de este pequeño espacio. Si ven aquí este espacio liso, que también es parte del ventrículo derecho, pero aquí ya está naciendo este gran vaso. Recuerden que yo les dije que el ventrículo derecho nacía este vaso, que es el tronco pulmonar. Entonces, antes de la salida de este vaso, anuncia la salida de este vaso, aquí nosotros podemos encontrar lo que se conoce como el cono arterial. Es una superficie lisa que se la puede ver muy bien también en la práctica anatómica. Ok, entonces ahora sí, hacemos un corte más o menos aquí, nosotros podemos ver pues las dos válvulas, ¿no? ¿Verdad? Para hacernos una idea de lo que yo les estoy diciendo, esto es anterior, esto es posterior, ¿verdad? Esto es derecho y esto es izquierdo. ¿Ok? Quiero que se fijen en unas cosas muy importantes. Primero, estos dos son los grandes vasos y aquí podemos ver las válvulas semilunares que ya las vamos a estudiar. Yo quiero que ustedes aprendan, ¿no? ¿Verdad? A diferenciar entre este vaso anterior y este vaso posterior. ¿Ok? ¿Cómo ustedes los van a diferenciar? Por dos cosas, ¿ok? Antes de pasarnos acá a la válvula atrioventricular. Primero, hacia anterior siempre vamos a encontrar, miren cómo está aquí, hacia anterior de la aorta está el tronco pulmonar. Entonces siempre el que está más hacia anterior es el tronco pulmonar. El que lo vemos aquí más o menos en medio del corazón, ¿no? Más hacia el medio, va a ser pues la aorta. Ya vamos a estudiar cada detalle de estas válvulas semilunares. Ahora sí, volviendo a las válvulas atrioventriculares, aquí tenemos las dos. La que nosotros nos centramos ahorita es en la derecha. Quiero que miren la diferencia como la derecha, ¿no? ¿Verdad? Lo que yo les decía es tricúspide. Miren, fíjense en esto, miren, esta es una cúspide, por así decirlo. Esta es otra cúspide y esta es otra cúspide. Entonces ahí se separan, ¿no? Uno, dos y tres. ¿Ok? Esta es anterior,
esta es posterior y esta va hacia el septo, entonces es septal. Recuerden que hablamos del septo, por aquí está el septo, ¿ok? Entonces cada una va a tener pues sus músculos papilares, la cual la va a estar agarrando en este caso, ¿no? Ya, entonces la izquierda ya la vamos a estudiar, es un poquito distinta, ¿ok? Ahora chicos, estas válvulas pues se cierran de forma pasiva, eso es algo que ustedes pueden investigar. Yo en mi trabajo ahorita es decirles la anatomía, la fisiología, es un tema también muy bonito de estas válvulas y lo pueden estudiar en cualquier libro de fisiología. En otro caso, en otra ocasión, o si tuviéramos la clase, podría pues hablar de este tema un poco más a fondo, ¿ok? Entonces ya vamos a hablar más a profundidad de esta acá, de esta acá y de esta acá, pero lo que quiero que vean aquí es la conformación de esta valva, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué valva y no válvula? Porque valva es el conjunto y válvula es más pequeño. Recuerden que les dije que el sufijo ulo significa pequeño, entonces valva es más grande y válvula es pequeño. Por ende, una valva comprende a 3 válvulas, ¿ok? Así funciona. Entonces, en la práctica anatómica, por ejemplo, te pueden agarrar esta válvula de aquí y tú tienes que decir válvula anterior de la valva atrioventricular derecha, ¿ok? Así se responde. Si es que es nomenclatura actual, ¿no? Si no, puedes decir válvula anterior de la válvula, en este caso la tricúspide, ¿no? Pero recuerden, hay un error tremendo en la nomenclatura aquí. Es valva lo más grande y válvula lo más chiquito. No es que la válvula tiene valvas, no. La valva tiene válvulas, ¿ok? Bien, chicos. Y bueno, aquí podemos hablar pues ya de lo que es, miren cómo aquí se da inicio a este gran vaso. Ustedes ven esta estructura aquí que ustedes le tienen que llenar de curiosidad, porque tiene esta forma como ovalada. Bien, vamos a estudiar esto que se llama válvula semilunar. Si ven que estas válvulas acá tienen cuerdas tendinosas y tienen esta estructura rara, ¿no? ¿Verdad? En cambio en las válvulas semilunares tenemos otro tipo de estructuras, chicos. ¿Ok? Estas válvulas en cambio se forman como unos saquitos. Miren, esta es una vista de Rubier en la que vemos el ventrículo derecho también, vemos las cuerdas, esta es la valva atrioventricular derecha, ¿no? ¿Verdad? O tricúspide. Vemos los músculos papilares, vemos las cuerdas tendinosas, pero miren, esta válvula difiere mucho en la configuración de esta válvula acá. Esta es la válvula semilunar del tronco pulmonar, ¿ok? Y es la que podemos ver de hecho aquí. Recuerden que siempre les dije que el tronco pulmonar es hacia anterior, ok. Bien. El tronco pulmonar, como podemos ver aquí, esta imagen que está aquí es como si nosotros agarráramos el vasito, ¿no? ¿Verdad? Que en este caso es el tronco pulmonar. Lo agarráramos y lo cortáramos aquí con una tijera a la mitad y lo abriéramos como una hoja de papel. ¿Listo? Entonces ahí nosotros pues ya nos queda, ¿no? ¿Verdad? Aquí nosotros teníamos antes las 3 válvulas de esta forma. Uy, perdón. Bueno, ahí están, bueno, 3 válvulas. Y acá ahora ya las tenemos las 3 pero abiertas. Entonces eso es lo que nosotros podemos ver aquí. Como que si nosotros cortáramos el vaso, ¿no? ¿Verdad? Lo cortáramos y pudiéramos ver ya por dentro. Bien, quiero que se fijen que como este vaso es más hacia anterior, la configuración de sus válvulas, porque esta es valva, ¿no? ¿Verdad? Todo es valva y el subconjunto es la válvula. La válvula, vemos que tenemos 3, una anterior y 2 posteriores. Una anterior y 2 posteriores. Grábense eso en la cabeza, chicos. Pulmonar, la válvula pulmonar, bueno, la valva pulmonar va a tener una válvula anterior y 2 válvulas posteriores. Si ven, P con P. ¿Ok? La válvula semilunar del tronco pulmonar, ¿ya? La válvula semilunar del tronco pulmonar tiene 2 válvulas posteriores y una válvula anterior. Y aquí lo pueden ver, miren, yo les dije en este dibujo que esto es anterior, esto es izquierdo, esto es derecho y esto es posterior. Entonces miren cómo tiene una anterior y 2 posteriores. Grábense esto porque es importantísimo. Ahora si estudiamos la estructura de cómo son estas válvulas, qué configuración tienen. Miren aquí. Miren, fíjense en esta imagen de aquí. Miren, esto de aquí es lo mismo que estamos viendo acá, pero acá lo vemos pues de una manera más esquemática. Miren, estas son como unos saquitos, se dan cuenta. Estos sacos, ¿no? ¿Verdad? Que nosotros conocemos pues son las válvulas. Ahora, estas válvulas forman un saco y por ende un saco por dentro pues como un bolsillo, ¿no? Como cuando tú te metes la mano al bolsillo, aquí se puede meter sangre, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el cierre de estas válvulas pues se debe al reflujo de sangre a este punto. Entonces, como regresa sangre aquí, estas bolsitas se llenan y en juntas pues van a proceder a cerrar la válvula de la siguiente manera. Así funciona. Este es el reflujo de sangre, por ejemplo, sale sangre de aquí del ventrículo, sale por acá y de ahí el reflujo de sangre llega y llena estos saquitos y estos saquitos pues proceden a inflarse, ¿ok? Bueno, no inflarse, sino a llenarse de sangre y mediante ese mecanismo se cierran,
¿ok? Entonces, estos saquitos, pues por dentro se denomina seno pulmonar, ¿no verdad? Seno pulmonar o senos de Valsalva. De ahí tienen un bordecito, ¿no verdad? Como en el pantalón, cuando ustedes se ven que el bolsillo tiene cierto borde, ¿no verdad? Este bordecito, en este caso se llama lúnula. Perdón, sí, lúnula, ¿ok? Lúnula. Y en el centro encontramos un pequeño engrosamiento, el cual se va a llamar nódulo, ¿ok? Entonces tenemos seno, ¿no verdad? Que es el bolsillito adentro, donde ustedes pueden meter la mano, en este caso cae sangre, ¿no verdad? Debido a la gravedad aquí. Y acá vemos pues la lúnula y en el centro el nódulo, punto, ¿ok? Y así es como quedan cerradas, miren cómo quedan las tres cerradas. Aquí esto tiene que estar lleno de sangre para que estas válvulas estén de esta manera cerradas, ¿ok? Acá también lo que se ha hecho es abrir el vaso, ¿no verdad? Entonces así se comporta esta válvula semilunar pulmonar. Ok, ahora sí, haciendo un recuento, pues recuerden, la derecha tiene tres válvulas, ¿no verdad? La atrioventricular, estas son diferentes porque tienen cuerdas tendinosas, están pegadas a músculos papilares. La semilunar, las dos semilunares tienen esta configuración, ¿no verdad? Como de un cenito que se llena de sangre, un bolsillo, tiene lúnula, nódulo, etcétera, ¿no verdad? Entonces estas se cierran, hacen contacto y no permiten el reflujo de sangre, ¿ok? Ahora sí vamos al lado izquierdo del corazón, vamos a dar el atrio izquierdo, no hay mucho que decir en realidad, solamente podemos ver, pues si en el otro lado veíamos una fosa oval, acá vemos el reflejo, ¿no verdad?, de lo que viene siendo esa fosa oval, que en realidad no es de mucha importancia. Simplemente vemos la llegada también de las 4 venas pulmonares hacia lo que es el atrio izquierdo, ¿no verdad? Y vemos pues cierta prolongación de las orejuelas. Este atrio la verdad es muy simple, chicos, no tiene casi nada que decir. Acá lo vemos también y acá vemos cómo pues se comunica aquí con el ventrículo, ¿no verdad? Aquí está la válvula, acá sí se la puede ver mejor lo que es la válvula. Esta recuerden que es la válvula, la famosa válvula mitral, ya vamos a verla. Ok, ahora si viendo acá el ventrículo izquierdo, miren cómo aquí está la válvula mitral. Es distinta si nos podemos analizar esta valva mejor, ¿no? La valva atrioventricular izquierda o válvula mitral. No se confundan, chicos. Recuerden que les dije que la nomenclatura antigua está mal en ese aspecto, porque el término correcto para el conjunto de válvulas es valva. Sin embargo, se le sigue diciendo válvula mitral ya por la costumbre, pero debería decirse en tal caso, si queremos usar ese acrónimo, deberíamos decir valva mitral, pero se le sigue diciendo válvula mitral por la mala costumbre, ¿ok? Ahora miren la configuración de estas válvulas en el ventrículo derecho, porque es tricuspidia, ¿no verdad? Va a tener 3 cúspides, y miren la diferencia acá en el ventrículo izquierdo, como es bicuspidia, ¿no verdad? Aquí tenemos músculos papilares anteriores y posteriores. Una diferencia que ustedes van a poder notar es que el ventrículo izquierdo tiene las paredes, miren el grosor de esta pared del miocardio, es mucho más gruesa, ¿no verdad? El ventrículo izquierdo que la del ventrículo derecho, que miren cómo es un poquito más fina, se dan cuenta cómo es un poquito más fina, ¿sí? Ahora miren la de este ventrículo, que es muchísimo más gruesa, por el simple hecho de que tiene que bombear sangre hacia toda la circulación sistémica, entonces necesita mucha más fuerza, mucha más contracción muscular, ¿no? Listo, chicos, entonces eso respecto a este ventrículo. Aquí no se pueden ver músculos papilares de segundo orden, solo de primero y tercero, ¿ok? Ahora, hablando de la valva atrioventricular izquierda, pues como les dije, la bicúspide, ¿no verdad? Vemos una valva atrioventricular izquierda con una válvula anterior y una válvula posterior. Esto es lo que es la válvula mitral anteriormente conocida, ¿no? Ahora miren acá, así mismo como yo les dije acá, que de aquí tenía, esta es la derecha, ¿no?, que era tricúspide. La de acá miren como simplemente es bicuspidia, ¿no verdad? Bicuspidia, a eso me refería, ¿ok? Nunca se olviden de eso. O en este caso, mitral se le denominaba antes, ¿no? Mitral, ese era el nombre oficial, por así decirlo. ¿Ya? Ojo, estas válvulas no tienen contenido muscular en su interior, fíjense. Solo este tejido conectivo, no tienen contenido muscular. Aquí no hay músculo. ¿Ya? No hay músculo. Bien, chicos. Algo también importante que decir es hablar de la válvula semilunar, ahora aórtica, ok, de la aorta. Aquí podemos ver el ventrículo izquierdo, ¿no verdad? Donde podemos pues visualizar así mismo como se cortó el tronco pulmonar, se corta en este caso la aorta, y aquí nosotros podemos ver cómo se comporta esta válvula. Ok, yo les dije que las diferenciábamos en esta imagen, ¿no verdad? Porque esto es anterior, esto es posterior, esto es derecha y esto es izquierdo, ¿no verdad? Entonces esto que es anterior, esto viene a ser de la pulmonar, ¿no verdad? La pulmonar siempre va a estar hacia anterior. El tronco pulmonar, aquí encontramos la valva pulmonar, la valva semilunar pulmonar.
Acá nosotros encontramos pues ya la aorta por detrás. Otra forma de identificarlo es porque la aorta da estas pequeñas arterias que vamos a hablar a detalle más adelante, que son las arterias coronarias. Entonces, esta aorta, recuerden que les dije que la pulmonar tenía dos válvulas posteriores y una válvula anterior. Recuerden que les dije que relacionen P con P, dos posteriores y una anterior, dos posteriores y una anterior. La aórtica va a tener en cambio dos anteriores y una posterior, ¿no, verdad? Entonces la válvula aórtica va a tener, la válvula semilunar aórtica va a tener dos anteriores y una posterior. Relacionen la A con la A, ¿no, verdad? Dos anteriores. Y miren en cambio la pulmonar, dos posteriores. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Y otra forma de identificarla también es porque vemos que está dando estas arterias, ¿no, verdad? Ahora, chicos, la estructura de estas válvulas es igualita a la semilunar de la pulmonar. Estamos los senitos, ¿no, verdad? Los senos aórticos, en este caso ya no van a ser senos pulmonares como acá, ¿no, verdad? Senos aórticos, ¿no, verdad? Vemos la lúnula, vemos el nódulo, pero vemos que en las dos válvulas anteriores, ¿ok? En las dos válvulas anteriores vemos unos pequeños orificios, que son los orificios de salida de las arterias coronarias. Entonces es como decir, aquí nacen las ramas, ¿no, verdad? Estas ramas que son las arterias coronarias. Entonces aquí están, mírenme, al lado de las dos anteriores encontramos estos orificios de salida de las arterias coronarias. ¿Ok? Listo. Bien, ahora hablando un poco de lo que es el esqueleto cardíaco, es esta estructura de tejido fibroso, ¿no, verdad? La cual forma como el esqueleto del corazón. Ok, entonces esta estructura es importante por pocos detalles. Por dos detalles específicamente. Primero, porque le va a dar la estructura a las cuatro válvulas que encontramos en el corazón, a las cuatro valvas, tanto a las atrioventriculares, aquí vemos la tricúspide, acá vemos la mitral, como a las valvas semilunares, ¿no, verdad? Que acá vemos la pulmonar y acá vemos la aórtica. ¿Ok? Les va a dar la estructura, ¿no? Acá podemos ver como si se sacara el esqueleto fibroso y lo pudiéramos palpar, ¿no, verdad? Pero algo más importante es que como acá se forma una aglomeración en este tejido fibroso, acá lo podemos ver también, miren cómo aquí este tejido fibroso se aglomera y se forma dos trígonos. Un trígono fibroso que corresponde al trígono fibroso izquierdo, que es esto que está aquí, y otro trígono fibroso que es este que está acá, que es el trígono fibroso derecho. El más importante, ¿cuál es? Este que está aquí, que es el trígono fibroso derecho. ¿Por qué? Porque por aquí pasa el fascículo atrioventricular o el haz de His, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Ok? Así funciona. Este es más importante, simplemente por eso. El trígono fibroso derecho es más importante porque por ahí está pasando el haz atrioventricular, el fascículo atrioventricular o haz de His. Acá también lo podemos ver, mírenlo aquí, si ven, por el trígono fibroso derecho. ¿Ya? Bien. Eso respecto a este esqueleto cardíaco, de saber esa importancia, ¿no? Ahora, si vamos a hablar de la vascularización y inervación, el corazón antes, si necesitan pausar el video aquí para tomar algún apunte de lo anterior, pues vayan, ¿no? Aquí entramos a otro tema. El corazón antes de empezar a nutrir a los demás tejidos, pues no es tonto, se nutre a sí mismo, ¿no, verdad? Entonces, pues la vascularización, en este caso, la irrigación en específico, lo que son las arterias, pues ya vemos que nacen a nivel de las dos válvulas anteriores de la aorta, ¿no? De la aorta, sí, de la aorta. Aquí miren esta imagen también, esta es una imagen parecida a la que vimos hace rato, donde podemos ver aquí pues esta la válvula semilunar del tronco pulmonar, ¿no, verdad? Que tiene una anterior y dos posteriores, y la aorta que tiene dos anteriores y una posterior, y de las anteriores vemos que están haciendo esto que está aquí, ¿no? Que son las arterias coronarias, ¿ok? Coronarias porque se distribuyen a lo largo del surco coronario, del cual hablamos en configuración externa del corazón, que le forma como una corona a la cabeza, al corazón, ¿no, verdad? Ahora, esta estructura es importantísima, chicos, ¿ya? Estas arterias coronarias, ¿ya? Porque van a dar la irrigación al corazón, van a nutrir al corazón. El corazón también necesita nutrirse debido a que tiene músculo y todas estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son estas que están aquí? Miren, aquí está la aorta y aquí están haciendo las dos arterias, una derecha y la otra izquierda, ¿ya? Bien, vamos a hablar de la arteria coronaria derecha, creo que sí, no tengo para dibujar, pero vamos a hablar un poco de la arteria coronaria derecha. No voy a dibujar, simplemente las voy a nombrar acá. Aquí vemos lo que es la aorta, ¿no, verdad? Acá vemos la pulmonar. Recuerden que les dije que el tronco pulmonar siempre va a ser anterior a la aorta, ¿ok? Anterior a la aorta, chicos.
solo que después la aorta le hace un arco y parece que como que la aorta es anterior, pero no, el tronco pulmonar es anterior. Entonces aquí nace esta arteria, ¿no verdad? De ahí se insinúa por debajo de la orejuela derecha. Vamos siguiendo primero el trayecto normal. Se insinúa por debajo de la orejuela derecha y después pues pasa a través del surco coronario, ¿no verdad? Y llega a la parte posterior, a la cara, en este caso, ya estudiamos las caras del corazón, llega a la cara diafragmática del corazón y finalmente termina como arteria interventricular posterior en la mayoría de los casos. Ya vamos a hablar de ese tema. Lo mismo acá, miren, la ven, nace, la verdad, nace, de ahí se dirige por el surco, bueno, pasa por debajo de la orejuela derecha, se dirige por el surco coronario y miren cómo llega finalmente acá a la cara diafragmática del corazón, en el surco interventricular posterior, ya hablamos de ese surco, en el surco interventricular posterior se posiciona la arteria interventricular posterior, así termina, como arteria interventricular posterior. De hecho la podemos ver aquí, miren cómo aquí empieza esta arteria, la verdad, arteria coronaria derecha, empieza acá, miren cómo el tronco pulmonar es anterior, siempre acuérdense de eso. Esta arteria empieza aquí, sigue por acá, sigue por acá, por acá y termina en el surco interventricular posterior como arteria interventricular posterior. ¿Ok? Eso respecto pues a su trayecto general, ¿no? De ahí tenemos que ver algunas ramas que da. ¿Ok? Está dando una rama atrial. ¿Ok? Bueno, primero está dando una rama para el cono arterioso, que es esta que está aquí. Y esta que está acá. Esta es la rama del cono arterioso de la arteria coronaria derecha. Ya mismo cobra sentido esta de aquí, solo anótenla. De ahí tenemos esta otra arteria que está acá, que es una rama atrial, ¿ok? La cual va a estar dando una ramita más hacia allá. Va a estar dando una ramita, que esta sí es importante, porque va a nutrir a lo que es el nodo sinusal. Entonces está la arteria del nódulo sinusal, en conclusión, ¿no? ¿Quién nutre al nódulo sinusal? Esta arteria, la arteria coronaria derecha. De ahí seguimos el trayecto y podemos ver que da algunas ramas ventriculares, ¿no verdad? Pero siempre a nivel del margen, de los márgenes del corazón, va a dar una arteria marginal, que es esta arteria marginal derecha, que es la que podemos ver más o menos por aquí también. Arteria marginal derecha, es la más larga, la más gruesa, ¿no verdad? Es la arteria marginal derecha. Las otras son ramas ventriculares, ¿ok? Esta arteria marginal derecha también a su vez va a dar ciertas ramitas que son unas ramas diagonales, ¿ok? De ahí seguimos el trayecto y si nos vamos ya hacia atrás, vamos a ver que va a formar la arteria interventricular posterior. Esta arteria interventricular posterior, recordemos que como está en el surco interventricular, aquí pues está pegadito al septo, ¿no verdad? Entonces va a tener unas ramas que son perforantes, es decir, que perforan el septo. Estas ramas que perforan el septo, pues son ramas perforantes de la arteria interventricular posterior, que por cierto van a nutrir en este caso los 2/3 posteriores, del septo interventricular. ¿Ok? Por eso es que para esto es importante que ustedes hayan revisado la clase anterior. Ahora, para entender cómo funciona este septo interventricular, el otro septo que es el interatrial, cómo funcionan las divisiones del corazón, etcétera, ¿no? Entonces, así, aquí tenemos el septo que nutre a los 2/3 posteriores del septo interventricular porque está dando sus ramitas perforantes, ¿no? Pero la primera rama perforante que da, que es más o menos esta de aquí y esta de acá, la primera es importantísima porque va a nutrir al nódulo atrioventricular. En conclusión, esta arteria coronaria derecha va a nutrir prácticamente al atrio derecho, a veces parte del atrio izquierdo, al ventrículo derecho, por lo general, al ventrículo derecho, y también va a nutrir a los nódulos tanto sinusal, ¿verdad?, como al nódulo atrioventricular mediante sus ramas perforantes. ¿Ok? Eso respecto a arteria coronaria derecha. Vamos a arteria. Recuerden que esto es un video grabado a velocidad máxima, entonces ustedes pueden irlo retrocediendo, etcétera, ¿no? Para que vayan tomando sus apuntes. Entonces acá miren, tenemos la arteria coronaria izquierda. Por otra parte, la arteria coronaria izquierda, a diferencia de la derecha, que era todo este trayecto, la arteria coronaria izquierda no tiene tantas colaterales como esta así, sino que más bien se divide prácticamente después de su inicio. Este es el trayecto de la arteria coronaria izquierda, miren, este cortito. Arteria coronaria izquierda se llama de aquí hasta aquí, punto, porque de ahí se divide en dos. Ok, se va a dividir en esta rama que está aquí, que es esta que está aquí, que es la arteria interventricular anterior, y en esta rama que está acá que se llama circunfleja.
¿Ok? Entonces la coronaria izquierda sale y se divide en circunfleja porque le va a dar la vuelta, ¿no verdad? En circunfleja y arteria interventricular anterior, de esa forma, ¿no? Recuerden, cuidado, la confunden con la arteria interventricular posterior, que es la que está acá, ¿no verdad? Posterior, miren en esta imagen de acá, posterior porque está en el surco interventricular posterior, la de acá es la anterior. Miren aquí cómo está la coronaria, ¿no verdad? La coronaria izquierda, y aquí tenemos la arteria interventricular anterior y acá la circunfleja, ¿ok? Listo. Entonces esta arteria interventricular anterior va a dar algunas ramas. Vamos empezando por acá, ¿no? Bueno, para decir primero, pues la arteria, en este caso, la que vemos aquí, la coronaria izquierda, nace pues posterior a esta arteria, ¿no verdad? La vemos por transparencia aquí. Acá vemos nada más su división. Pero sabemos que nace detrás de esta arteria que está aquí, que es el tronco pulmonar. De ahí vemos acá, ¿no verdad?, que esta es una estructura que es la arteria interventricular anterior, la cual tiene ciertas ramas, unas ramas diagonales, que se van a anastomosar con ramas diagonales de la marginal derecha y de la marginal izquierda, que ya la vamos a estudiar. Pero como se acuerdan que mencioné que la marginal derecha tiene ciertas ramas diagonales, pues esas se van a anastomosar con estas ramas diagonales que va a dar esta arteria. Y también va a dar ciertas ramas sectales, las cuales van a nutrir al tercio anterior del septo interventricular. Entonces, fácil esto de las arterias interventriculares, ¿no? La posterior, por lo general, suele venir a la derecha y nutre los 2/3 posteriores del septo interventricular, mientras que la anterior nutre los el tercio anterior del septo interventricular. Así se comparten el territorio, ¿no? Listo. Eso respecto al interventricular. De ahí si hablamos de la circunfleja tiene en sí mismo ramas ventriculares para el ventrículo izquierdo, ¿no verdad? Como tenía la arteria coronaria derecha para el ventrículo derecho. Y de ahí podemos encontrar pues una rama marginal, que es esta que está aquí. ¿Ok? Una rama marginal. ¿Ya? Asimismo tiene arterias diagonales, etcétera, ¿no verdad? Rama marginal, punto. Por lo general suele ser un poco más gruesita que las demás, por eso se la reconoce, ¿no? La rama marginal. Y finalmente termina dando pues, termina en unas ramas difusas, unas ramas ventriculares difusas, ¿ok? Que van a nutrir pues al ventrículo izquierdo. ¿Por qué no termina en interventricular posterior? Pues porque ya la interventricular posterior está por la coronaria derecha, en la mayoría de los casos, ya vamos a hablar de eso. Entonces, en resumen, la arteria coronaria derecha, pues ya vimos su trayecto, cuáles arterias iba a dar y lo que iba a irrigar, ¿no verdad? Aquí la pueden ver de nuevo. Y la arteria coronaria izquierda, pues ya vimos su trayecto, cómo se divide en interventricular anterior y circunfleja, cada una va a tener sus ramas, ya hablamos aquí de las más importantes, la cual acá tiene ciertas ramas ventriculares, la marginal, y ciertas ramas difusas acá hacia el ventrículo izquierdo, mientras que el interventricular anterior tenía ramas diagonales y ramas perforantes para irrigar al tercio anterior del septo interventricular anterior. ¿Listo? Recuerden siempre que la coronaria izquierda tiene un trayecto cortito, mientras que la coronaria derecha prácticamente le da la vuelta a la mitad del corazón. ¿Ok? Bien. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la dominancia o la dominancia y codominancia. ¿Ok? Esto es un concepto importante, puesto que en la mayoría de los casos las arterias coronarias tienen una dominancia derecha. ¿Qué quiere decir esto? La arteria, ya sea la derecha o la izquierda, cualquiera de las dos que dé al interventricular posterior es la arteria dominante. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo, ¿no verdad?, forma prácticamente toda... Vamos a ver una imagen del corazón, pero por acá. Miren, el ventrículo izquierdo forma gran parte de esta cara diafragmática y gran parte de la masa muscular del corazón. Recuerden que les dije que el ventrículo izquierdo es más grande y más grueso. Entonces es más importante la arteria que llegue acá primero, la arteria que llegue primero a ser la interventricular posterior. Entonces, como les dije y les he vivido diciendo, en la mayoría de las veces es la arteria coronaria derecha, ¿no verdad? Que es esta que está aquí, ¿ya? Y esto es lo normal. Pero existen casos en los que en este caso es la arteria coronaria izquierda, mientras que la arteria coronaria derecha no llega a ser interventricular posterior, sino que termina como una ramita difusa. ¿Ok? Eso es algo importante. Esto es dominancia derecha, que es lo que por lo generalmente pasa, que la derecha da al interventricular posterior, y esta es dominancia izquierda, que es lo contrario a lo que pasa, a lo que suele pasar, ¿no? Que la izquierda llega a darle interventricular posterior. ¿Ok? Y bueno, otros datos menores es que la dominancia también se basa en quién irriga al nódulo atrioventricular y al nódulo sinusal. En este caso, en la derecha,
como vimos en lo normal, son irrigados por la coronaria derecha, mientras que en la dominancia izquierda van a ser irrigados por la coronaria izquierda. Aquí podemos ver la diferencia de las ramas, ¿no? Miren aquí en la derecha y miren acá a la izquierda, ¿no? ¿Verdad? Listo. Ese es el principio de dominancia y es importante en los infartos de miocardio, ¿no? Puesto que la arteria que tenga mayor territorio, pues el infarto va a ser pues más importante en ese punto, ¿no? Listo. Ahora, el drenaje venoso, chicos, está dado pues por de todo el corazón en general. Toda la sangre pues es drenada a este engrosamiento venoso que se denomina seno coronario. Recuerden que nosotros estudiamos en el atrio derecho, ¿no? ¿Verdad? En el atrio derecho nosotros encontramos esta válvula del seno coronario, porque aquí llega a drenar pues el seno coronario, el atrio derecho. Acá lo podemos ver, ¿no? Miren aquí el senito coronario, ¿no? ¿Verdad? El seno coronario está formado por 4 afluentes, chicos, 4 venas, ¿ok? Bueno, vamos empezando por esta vena importante que está aquí, que es la vena interventricular anterior, ¿ok? Si ven, esta vena acompaña a la arteria interventricular anterior. Por aquí vamos a empezar, ¿no? Vena interventricular anterior, que después toma el trayecto de la arteria circunfleja y se convierte en vena cardíaca magna, ¿ok? Esta vena cardíaca magna, a su vez, va a dar la vuelta, así mismo como hace la circunfleja, ¿no? ¿Verdad? Miren cómo por acá está la vena cardíaca magna. Y a la vena cardíaca magna van a llegar 2 venas más. Esta vena que está aquí, que es una vena del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Verdad? Esta vena del ventrículo izquierdo, ¿ya? Esta por lo general suele ser constante, ¿no? Y de ahí encontramos esta vena que a veces no se encuentra, pero que sí suele verse bastante, que es esta vena. Si ven como aquí está el atrio izquierdo, entonces esta vena se llama vena oblicua del atrio izquierdo o vena oblicua de Marshall. Vena oblicua del atrio izquierdo o vena oblicua de Marshall, ¿ya? Esta es la vena oblicua del atrio izquierdo, que no se suele encontrar a veces. Entonces estas 3, y ya vamos a hablar de la cuarta, van a formar el seno coronario. ¿Cuál es la cuarta? Pues miren, aquí nosotros tenemos una venita, ¿no? ¿Verdad? Si ven esta vena, se le considera una vena marginal, la vena marginal derecha. Entonces esta vena marginal discurre por el surco coronario también, al igual que hace la coronaria derecha. Sigue el mismo trayecto. Si la ven aquí está la coronaria derecha y acá está pues la vena, ¿no? ¿Verdad? Acá vemos pues esta vena, que primero nace como marginal, se va a convertir en vena cardíaca parva. Y estas 4 venas finalmente van a formar lo que conocemos como el seno coronario, el cual va a drenar a nivel del atrio derecho, porque ahí llega la sangre desoxigenada, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Y algunas venas que vienen del ventrículo derecho si ven estas pequeñas venas, ¿no? ¿Verdad? Se llaman venas cardíacas mínimas porque van a drenar directamente al atrio derecho, donde llega la sangre desoxigenada, ¿ok? Punto. Entonces vamos haciendo un repaso, un recuento, ¿no? ¿Verdad? Tenemos primero pues esta que está aquí, que es la vena cardíaca magna. Acá también la vemos, ¿no? Vena cardíaca magna. Acá tenemos la vena del ventrículo izquierdo. Acá vemos la vena oblicua del atrio izquierdo. La vena oblicua del atrio izquierdo. Y acá vemos finalmente la vena cardíaca parva. Y de esa forma el seno coronario llega pues al atrio derecho. Hermoso, ¿no? Hermoso. Y pues aquí podemos ver ciertas otras venas, ¿no? Muchas venas afluentes, etcétera, de poca importancia, ¿no? Las que yo les he dado ahorita pues son las que por lo general se suelen ver más, ¿ya? Se suelen ver más. Entonces eso, chicos. Ahora, ¿cuándo yo puedo empezar a diferenciar de vena cardíaca media a seno coronario? Porque pues veo llegar esta vena oblicua y veo llegar esta otra vena del ventrículo izquierdo, ¿ok? Bien. Aquí podemos ver un resumen, ¿no? ¿Verdad? De todo lo que yo les estaba hablando. Miren cómo la coronaria, empecemos por la coronaria derecha, cómo está dando una rama atrial, y esta rama atrial, ¿recuerdan la ubicación que les dije dónde se encontraba el nódulo sinusal? Justo al ladito de la vena cava superior, ¿no? Entonces aquí miren esta ramita que está dando, es la de la vena cava superior. Aquí vemos esta arteria que les dije que es la rama del cono arterioso, la cual pues la arteria coronaria izquierda por lo general, o la interventricular anterior, también suele estar dando esta arteria del cono arterioso y forman un círculo arterial. Poco importante en realidad, pero que lo suelen describir. Vemos acá pues la coronaria derecha, ¿no? Como sigue dando sus ramas, ahí terminando la marginal, ¿no? ¿Verdad? La cual da sus respectivas ramas diagonales, ¿no? ¿Verdad? Acá vemos la marginal, ¿ya? Y de ahí vemos cómo finalmente termina en interventricular posterior y ciertas ramas ventriculares, ¿no? Yo les estoy nombrando las más importantes,
¿ok? De ahí acá en la izquierda pues podemos encontrar esta arteria interventricular que se divide en arteria interventricular anterior y en arteria circunfleja, ¿no? ¿Verdad? De ahí podemos ver que da muchas ramas ventriculares, la circunfleja, está pues las ramas diagonales y ciertas ramas sectales para llegar al tercio anterior de el secto interventricular. ¿Listo? Acá en cambio podemos ver pues las venas, ¿no? ¿Verdad? Aquí vemos la vena oblicua de Marshall, vemos la vena cardíaca magna, vemos la vena del ventrículo izquierdo y vemos que se forma el seno coronario junto con la vena cardíaca parva que nacía como una vena marginal. ¿Ok? Y acá podemos ver pues algo así como la vena interventricular posterior. ¿Ok? Listo. Bien, ahora sí hablando de la inervación del corazón, chicos. ¿Por qué hablamos de que existe una inervación intrínseca y extrínseca? Ok, intrínseco significa que está dentro del mismo, ¿no? Intrínseca significa que proviene de otro lugar. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros músculos, por ejemplo, nuestros músculos esqueléticos, están inervados de tal forma, ¿no? ¿Verdad? Están inervados de tal forma que llegan a las fibras musculares, ¿no? ¿Verdad? Y al final, pues nuestro cerebro es el que controla los músculos, ¿no? ¿Verdad? La contracción muscular. Aquí vemos pues una fibra muscular esquelética, ¿no? Sin embargo, recuerdan que yo les dije que el corazón tenía tres tipos de músculos. Músculos papilares, los ventrículos, ¿no? Músculos pectíneos, los de los atrios, y músculos del sistema de conducción cardíaco. Y eso es intrínseco. ¿Por qué? Porque esta inervación intrínseca está dada por ciertas fibras musculares especializadas. ¿Qué quiere decir esto? Son fibras musculares que son autoexcitables. ¿Ok? Autoexcitables. ¿Ya? Autoexcitables. Especialmente una que es la del nódulo sinusal. Entonces, todas estas cosas que ustedes ven aquí, esto es típico, ¿no? ¿Verdad? Este diagrama que ustedes ven aquí, uno puede llegar a pensar que son neuronas. No, son células musculares especializadas. ¿Ya? Pero que tienen gran capacidad pues de transmisión, ¿no? ¿Verdad? De transmisión del impulso. ¿Okay? Pueden autodespolarizarse. Eso lo van a entender un poquito más en fisiología, pero tienen que entender que son células musculares especializadas. ¿Ok? Entonces, esa corresponde a la inervación intrínseca, mientras que la inervación extrínseca proviene del sistema nervioso autónomo, que corresponde al sistema nervioso simpático y parasimpático, para pues que el corazón lata más rápido o más lento. ¿Por qué? Porque el corazón se asegura de tener ciertas fibras que, por eso es que tú puedes sacar el corazón y el corazón sigue latiendo. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que tiene inervación intrínseca. El corazón no late por función del cerebro, ¿no? ¿Verdad? El corazón late por sí mismo. ¿Ya? Esta contracción muscular continua se da por sí misma. Bien, ahora, acá nosotros podemos encontrar cómo es el trayecto del sistema de conducción. Fíjense, miren cómo empieza aquí. Miren, esta es vena cava superior, atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Miren cómo aquí nosotros encontramos el nódulo sinusal, ¿no? ¿Verdad? Con su relación con la vena cava superior. Y miren cómo va a dar tres haces, ¿no? ¿Verdad? Tres fibras, tres cordones, tres etcétera, ¿no? ¿Verdad? Que van a ser las fibras internodales. ¿Por qué internodales? Porque van del nódulo sinoatrial hasta el nódulo atrioventricular. ¿Ok? Recuerden que aquí en el nódulo atrioventricular lo encontrábamos en el trígono de Koch o triángulo de Koch. ¿Ok? Y va a dar estas tres ramas que son las ramas internodales y estas aquí van a propagar la contracción atrial. Y pues ¿cómo llega entonces al atrio izquierdo? Pues mediante este haz o fascículo que es el haz de Bachmann. ¿Ok? Este haz que se va para acá. De ahí encontramos el fascículo atrioventricular o haz de His, ¿no? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? ¿Se acuerdan dónde lo encontrábamos? En el trígono fibroso derecho, ¿ya? El cual a su vez se va a proceder a dividir en un ramo derecho que se va al ventrículo derecho y en un ramo izquierdo que se va al ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Recuerdan dónde encontramos el ramo derecho del haz de His? A nivel de la trabécula septomarginal. Creo que sí lo dije. Bueno, por ahí lo encontramos. Dentro de la trabécula septomarginal encontramos el haz de His. Perdón, ramo derecho de las de His. Ok, entonces ese es el trayecto que sigue. Estos nódulos, pues este nódulo aquí sirve para que aquí es donde empieza el impulso. Y aquí se retrasa, en este nódulo atrioventricular se retrasa, en el haz de His también se retrasa y por acá pues ya tiene libertad de despolarización. ¿Ya? Acá podemos ver pues quería hablar de... iba a hablar del trígono fibroso.
Este trígono fibroso, fíjense cómo aquí en el espesor encontramos el haz de His. Es por esto, pues no, que una fibra muscular necesita otras fibras musculares a los lados para propagar el impulso, ¿no? ¿Verdad? Para que se contraigan. Es por esto que los atrios se pueden contraer independientemente de lo que son los ventrículos, por esta separación mediante su esqueleto cardíaco, ¿no? Mediante estos anillos fibrosos. Pues los atrios están completamente separados de la masa ventricular, ¿ok? Entonces por eso es que primero se contraen los atrios y después los ventrículos, ¿ya? Ok, aquí podemos ver el nódulo sinusal, mírenlo dónde está. Aquí podemos ver el nódulo sinusal, de ahí aquí pues tienen que haber muchas fibras, llega al trígono de Koch, aquí ustedes pueden ver sus límites. Llega aquí el nódulo atrioventricular, el haz de His, y vemos que se divide en un ramo izquierdo, que se lo ve profundo porque acá se propaga, ¿no? ¿Verdad? Y en un ramo derecho, que miren cómo el ramo derecho pasa pues por la trabécula septomarginal. ¿Ok? Entonces así funciona esta inervación intrínseca y así se forma, ¿no? Y lo último y más importante que me olvidé decir es que finalmente pues estos ramos, ¿no? ¿Verdad? Van a dar ciertas fibras que son las fibras subendocárdicas o fibras de Purkinje, que son las que finalmente van a contraer a los ventrículos. ¿Ok? Ahora, la inervación extrínseca, por otra parte, aquí podemos ver que se forman dos plexos, un plexo cardíaco superficial y un plexo cardíaco profundo. El plexo cardíaco superficial se encuentra por delante de la aorta, es esto que vemos aquí. Y el plexo cardíaco profundo, por otra parte, lo encontramos entre la aorta, la tráquea y el tronco pulmonar y la arteria pulmonar derecha, ¿no? ¿Verdad? Aquí lo podemos encontrar. Estos de aquí pues tienen cierta distribución un poco extraña. Yo voy a decir lo que dice en un libro, del cual está en la bibliografía, pues que, bueno, el plexo cardíaco superficial está formado principalmente, ¿verdad? Principalmente por fibras. ¿Cómo está esta inervación extrínseca? Antes de decir cómo se forman los plexos cardíacos. Esta inervación extrínseca está dada por el sistema nervioso autónomo, ¿no? El simpático y el parasimpático. El simpático y el parasimpático pues tienen sus distintos orígenes distintos, ¿no? No nos vamos a poner a discutir eso ahorita. El simpático pues en el tronco simpático. Y la información parasimpática, recuerden, está llevada por el nervio vago. El nervio vago, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, el nervio vago va bajando y va dando sus ramos, ¿no? ¿Verdad? Sus ramos cardíacos. Mientras que el plexo va bajando y va dando nervios cardíacos. ¿Ven la diferencia? De nervio cardíaco con ramo cardíaco. Siempre que ustedes escuchen ramo cardíaco se refiere a parasimpático, porque proviene del nervio vago. Mientras que siempre que ustedes escuchen nervio cardíaco significa simpático, ¿ya? Porque proviene del tronco o cadena simpática. Ok, entonces ahora sí, el plexo cardíaco superficial por lo general suele estar formado, suele estar constituido por los por los nervios cardíacos, recuerden, nervios cardíacos superiores izquierdos, ¿no? ¿Verdad? Sí, nervios cardíacos superiores izquierdos y los nervios, el nervio vago izquierdo, ¿ya? Por lo general. Mientras que el plexo cardíaco profundo suele estar dado por el nervio, bueno, por los nervios cardíacos inferiores izquierdos y los derechos, ¿ya? Recuerden que el superficial estaba dado por los nervios cardíacos superiores izquierdos, mientras que el plexo profundo, nervios cardíacos inferiores izquierdos y nervios cardíacos derechos, ¿ya? Y también el plexo profundo está dado pues por ramos cardíacos, recuerden el nervio vago, ramos cardíacos del vago derecho y del vago izquierdo también. Y también pues del nervio laríngeo recurrente, por ahí da ciertas ramitas para formar este plexo cardíaco profundo. Si ven, hay uno superficial y uno profundo. Aquí podemos ver pues toda esta vía, cómo funciona. Es importante también que investiguen acerca del dolor referido, el cual podemos hablar en otro momento con más calma, ¿no? Entonces, eso respecto a su inervación extrínseca. ¿Okay? Y bien, chicos, eso ha sido todo. Espero que haya sido súper corta y de su agrado esta clase. Muchas gracias por ver y nos vemos el día de mañana con pulmón y pleura.